Bienvenidos a El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha. A un clic de la transformación social. Bueno, ahora sí, 4:09 de la tarde, jueves, comenzando el Garullaje. ¿Cómo están muchachos? Cuéntenme. Melos, el monito. Bien. ¿Parchados? Sí, sí. ¿Listos para el programa el día de hoy? Sí, señor. Bueno, tenemos un tema muy interesante, el cual es errores de la humanidad que cambiaron la historia. Correcto. Tenemos temas muy interesantes con un trasfondo muy bueno. Datos curiosos también hay, uno que otro. Pero pues bueno, bienvenidos con ustedes el Garullaje. Para el día de hoy hablaremos sobre lo que hay detrás de cada logro que tiene la historia de la humanidad. Hablaremos de esos errores monumentales que han dejado una huella en nuestro camino. Errores que dejan en intriga a toda la sociedad. Que pone en juicio el propio sentido de la humanidad y cómo la sociedad afronta estos garrafales errores. Y por eso hoy nos sumergiremos en lo que fue estos percances que hemos vivido. En el transcurso del tiempo se han recolectado datos y las historias de estos errores y que hoy contaremos para poder evitarlos de nuevo como sociedad. Así que en el máster el señor Andrés Bejarano acompañándonos siempre, aquí en la mesa del trabajo Cristian Beltrán y su servidor Andrés Ramos. Así que comencemos con esto que se pone bueno. Bueno, vámonos con nuestro primer tema, hablando de esos hechos. Es que no sé si llamarlo error, este tema que vamos a hablar. ¿Usted qué opina, señor Mono, si yo le digo que alguien compró Alaska? ¿Eso es un error? ¿Usted cree que es un error? ¿Comprar Alaska? Depende de qué país. Depende del país, ¿cierto? Depende del país, efectivamente. Sí. Si estamos hablando de Rusia y Estados Unidos, ¿será que es un error? Dos superpotencias, podríamos decirlo. Sí, señor. En este caso, Rusia ahorita pues está en malos tratos tal vez con muchos países, con demasiados países, ¿no? Con todo el planeta, de hecho. Entonces, creo que no sé qué tanto podríamos decir ahí en ese caso. Digamos que, como sabemos, Alaska ya pertenece a Estados Unidos, efectivamente. Claro. Pero no sé qué hubiera pasado si Alaska todavía perteneciera a Rusia, ¿no? Pues bueno, vamos a contarle un poquito a la gente. Resulta que en 1867 Estados Unidos le compra Alaska al Imperio Ruso. Alaska hacía parte del Imperio Ruso, pero pues en su entonces más de 1.518.800 kilómetros cuadrados, que es el terreno de Alaska, los compraría Estados Unidos a esa potencia. Enanito, ¿usted cree que eso es un error? Pues a ver, hermano, Alaska queda en una parte muy cercana de Estados Unidos. Y recordemos que la historia se desenvolvió de una forma muy peculiar con el tema de la Guerra Fría. Entonces imagínate, Rusia, Unión Soviética, está prácticamente tan cerca de Estados Unidos, sabiendo que en esa época estaba que se encendían. Entonces hubiera sido como una guerra territorial bien compleja y yo creo que hubiera estallado algo más feroz en lo que fue la Guerra Fría. Es que sí fue un buen territorio que se vendió y yo creo que tal vez en esos momentos no tenía como una gran repercusión, pero hasta hace poco se tiene ya como la repercusión de esa venta, ¿no? Y aparte, esa tierra es rica en petróleo. Exactamente. Cosa que se dieron de cuenta cuando ya era parte de Estados Unidos. Y entonces, más Estados Unidos siendo un país totalmente petrolero, ¿cierto? También como que saca esas ventajas de este territorio. Pero yo le hago una pregunta, señor Monito. ¿Usted por cuánto compraría Alaska? No, pero es que para poner precios está como difícil. Es que es un territorio demasiado grande, ¿no? Entonces, no, pues que... Póngale precio a la tierra. En dólares, hablemos de dólares. No, es que no sé, no le podría decir así un precio. ¿Unos cuántos millones de dólares? La compra fue de 7.2 millones, ¿no? 72 millones. Ah, no, mentira, 7.2. Sí, 7.2 millones. 7.2 millones. Un poquito más. Ahí. ¿Será?
¿Será que sí lo compran? ¿Será que sí lo compran por más de 7.2 millones? Es que por territorios han ocurrido hasta guerras, entonces pues sí. Entonces digo, efectivamente sí. Es A no ser que quieran una guerra. Uy, yo no sé, pero yo creo que en ese momento 7.2 millones de dólares es una cantidad, o sea, inmensa, ¿no? Porque si ahorita el dólar es de las monedas más importantes en el mundo y que tiene un valor frente a las otras y el tema de la inflación y todo este cuento, en ese momento yo creo que 7.2 millones de dólares, mano, la compraron costosita. Pero pues bueno, resulta así, entrando como en daticos, que las negociaciones llegaron hasta las 4 de la madrugada y se cerraron en ese momento el 30 de marzo de 1867, como bien les decía. Fue una conversación larga, un proceso largo entre Estados Unidos y el Imperio Ruso para poder comprar Alaska, pero al finalmente sería vendida a Estados Unidos. Yo creo que, como bien le decíamos, en ese momento yo creo que no tenía tantas repercusiones el hecho de vender la tierra, ¿no? Pues era un pedazo de tierra y ya está. Pero yo creo que hoy en día, viendo cómo está la industria, viendo temas de guerra, viendo temas del conflicto, viendo temas de intereses políticos y sociales, yo creo que es ahí donde entra a ser uno de los grandes errores de la humanidad. ¿Qué opina, señor Enano? Pues a ver, máximo error de la humanidad, pues como le digo, aquí son errores que cambian el rumbo de la historia. Los errores pueden ser garrafales o inclusive pueden ser beneficiosos. Aquí el asunto es que benefició en el argumento de la historia, porque acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, entonces no sería conveniente tener a los Rusoski cerca de Estados Unidos porque Obvio. Pero el asunto es que aquí las tierras estaban ricas en petróleo, entonces un punto económico, eso benefició demasiado a Estados Unidos. Pero obviamente inflar los bolsillos de los estadounidenses, después lo que hicieron, haciendo invasiones, haciendo un montón de cosas, todo es muy contraproducente, es un montón de matices, no es ni blanco ni negro, entonces es como no sé qué catalogarlo, si fue bueno o malo. Señor Bonito, ¿qué opinas? ¿Fue bueno o malo? Es que no sé, o sea, contando pues con lo que dijo Cristian, que al momento pues que tenía mucho petróleo, ¿no? Entonces, es que en este momento, digamos, no sé, es que ya convertiríamos a Rusia en una, o sea, si ya es superpotencia. Imagínese. Entonces, teniendo Alaska, ¿qué podríamos tener de Rusia, no? Sí, señor, porque digamos hay datos en donde dice que cuando Estados Unidos adquiere Alaska, empieza a tener como un gran avance comercial, empieza a expandir su comercio, pues resulta que las tierras canadienses eran muy ricas también en pescado, en arenas, en oro, en preciosas pieles y marfil refinado. Alaska tenía, digamos, buenas partes, además del petróleo, que eso los impulsaría también en el comercio. Claro. Entonces, si hablamos de errores, yo creo que un error por parte del Imperio Ruso en ese momento, pero un beneficio, pues en ese entonces, y hoy día yo creo que también, para Estados Unidos. Sí. Pero igual se recalca que cambió un poco la historia, ¿no? Por suerte, yo diría que mejor. Yo creo que sí fue mejor porque no me imagino, sí, bueno, para quienes nos escuchan, Alaska está totalmente pegada a Estados Unidos, en la parte norte de Estados Unidos. Entonces yo no me imagino, digamos, hablando de Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial o incluso en la Guerra Fría, que fue como el conflicto más fuerte entre Estados Unidos y Rusia, hablar de tener a los enemigos ahí al ladito. Sí, hubiera sido totalmente contraproducente. O sea, la historia de la guerra, posiblemente la humanidad hubiera acabado mucho más antes. Yo creo que sí. Incluso tendríamos un desenlace de las guerras totalmente diferente. ¿Y cuántas víctimas más no habrían de la guerra? Bueno, y otra cosa que yo quería decir es, tal vez desde mi ignorancia hace mucho tiempo, pues yo descubrí que Rusia y Estados Unidos pues no quedan demasiado lejos. Entonces, quedan cerquita. Quedan bastante cerquita. Quedan bastante cerca. Y pues como siempre desde pequeños nos muestran como el mapamundi, ¿no? Hacia lo largo, entonces en una esquina queda, no sé, Estados Unidos y en la otra esquina queda Rusia. Entonces, pero uno no, pues no, obviamente. El globo terráqueo, sí. Como... Es el globo terráqueo. Claro. Así, entonces quedan cerca. Entonces obviamente pues va a quedar cerquita. Pero yo hace poquito lo descubrí. Entonces pues bueno, me da un poco de risa. Y bueno, siento que pues otra curiosidad es que en 1857 pues esta compra tuvo que posponerse debido a la guerra civil estadounidense. Y ya a finales de 1866 pues ya
ya pues Estados Unidos pues compró Alaska. Y sí, hay que recalcar eso. Ya se venía en años anteriores haciendo las negociaciones, que no se daba por una otra cuestión, que el principal hecho fue la guerra civil, que por eso digo, luego de un gran debate a las 4 de la madrugada, pues tendrían ya como ese desenlace. Pero pues bueno, esta es la historia de cómo Estados Unidos compró Alaska al Imperio Ruso. Bueno, nos fuimos a 1961, el día en que Estados Unidos, o podríamos decir, los paramilitares de cubanos exiliados, llegaron a un acuerdo con Estados Unidos para que invadieran Cuba. En esta ocasión, pues sería la invasión de la bahía Cochinos, o también llamada Playa Girón. Resulta que, bueno, los exiliados, en este caso, los paramilitares cubanos exiliados, como ya lo había dicho, llegaron, pero no duraron mucho. Pasaron menos de 65 horas y bueno, fueron completamente aplastadas por las milicias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Estas pues al mando pues de Fidel Castro. Correcto. Entonces, bueno, esta es una ocasión pues importante, ya que fue la primera vez que Estados Unidos pierde una batalla, por decirlo así. Pero tengo entendido que fue por cuestiones milimétricas que Estados Unidos pierde esa batalla. Por dos cuestiones en general. Pero, Ilústranos. a ver, el asunto es aquí que ocurre que en esa época pues Kennedy, hermano, pues veía como a Cuba como un enemigo, un potencial enemigo, porque ya saben, socialismo, toda esta vaina, Fidel Castro, bueno, no le gustaba mucho a los unites estates. ¿Sí pilla el asunto? Señor. Entonces resulta que acontece que pues obviamente las personas, los paramilitares, los que son los contrarrevolucionarios, que no están de acuerdo con la figura política de Fidel Castro, pues se fueron a Nicaragua junto a la CIA pues para entrenarlos y pues para prepararlos para la invasión. Obviamente esto estuvo muy Cayetano, pero ni tan Cayetano, porque un agente de la KGB rusa, que era argentino, pues le informó que precisamente los iban a invadir, entonces que se pusiera pilas Fidel Castro. Entonces Fidel Castro tuvo como 1 o 2 semanitas como para preparar la invasión, estar listo, armar tropas como para ponerse pilas. Pero ahorita acontece que es que se les olvidó una pequeña cosa: la zona horaria. Cuando zarpan de Nicaragua, obviamente es cierta hora, pero al momento de arribar a la playa Cochinos, obviamente cuando usted intenta hacer este tipo de operaciones es de noche, ¿no? Entonces, hermano, el cambio de zona horaria los vieron llegar por todo lo alto, entonces de nada les sirvió. Y aparte, como ya habían avisado, o sea, fue un error. Yo creo que es una de las derrotas más avergonzantes del ejército estadounidense, porque es que, qué bestia, ¿es una zona horaria derrotarlos? Es que sí, fue por la hora. O sea, el contraespionaje se lo paso, porque bueno, usted sabe que en esa época, la Guerra Fría, la KGB, pero usted equivocarse en unas horas. Es que es complejo. O sea, formar militares, traer a la CIA, o sea, traer un montón de vainas, y por una berraca zona horaria usted perder. Es que yo digo que, bueno, si hablamos en ese momento también de los países, Estados Unidos tiene una ventaja absoluta. Claro. Por hombres, por armas, digamos, por la táctica que ellos usan, la inteligencia que ellos tienen, y literalmente perder solamente por la hora. Es que sí son errores mínimos. pero vea. Pero cambiaron. Y es que después de eso, como pues no pudieron entrar a Cuba, después llegó lo que hoy conocemos como la crisis de los misiles, donde la Unión Soviética en ese entonces pues mete misiles a Cuba, apuntando hacia Estados Unidos, como que usted haga cualquier vaina y aquí lo volvemos popitos. Y acá lo estallamos. Claro, entonces no sé alguna otra forma si esa invasión hubiera resultado, en qué términos hubiera acabado Cuba, si hubiera acabado la revolución, o no hubiera pasado como terminó pasando la Guerra Fría. O sea, es que es muy ambiguo. Señor Mono, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si Estados Unidos hubiese entrado a Cuba, se acaba la revolución cubana? Efectivamente sí, yo digo que sí, porque pues obviamente entra a los Estados Unidos y pues ya todo se acaba. O sea, literal ya tiene el poder de Cuba. Hubiera muerto Fidel. Sí. Yo creo que sí, pues era el primero que lo estaban buscando, yo creo que era, es que claro, obvio.
pues bueno, supuestamente a ellos no les convenía, no, supuestamente porque a Kennedy no le daban buena imagen, entonces como que vamos por este man y lo matamos. Pero llegó que el destino pues no quería que eso pasara. Sí, porque mira quién terminaron matando. Sí, la verdad sí. Más torcido que no, mucho pato. Le salió el tiro por la culata. Pero re mal. Pero oiga, esto sí cambió mucho. Claro. Es que si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, digamos que Estados Unidos sí hubiese entrado, derrotan el régimen de Fidel Castro. Que primero, o sea, entra, bueno, por las playas y todo este cuento, y derrotan literalmente todo lo que fue la Revolución Cubana. La historia de Cuba hubiera sido diferente. Suerte, Cuba está mal, pero hay una cosa que dice que cualquier país que se intervenido por Estados Unidos acaba peor que como estaba. Y es que yo creo que, como bien lo decimos, y de pronto si nos está escuchando por allá el viejo Arnold, todo en extremo es malo. Claro. Y cuando hablamos de ideologías, de pensamientos, de todo este cuento... Pero es que una invasión... Pero una invasión... Es que hay diplomacia. No sé cómo se utiliza bien la palabra, pero sí, acuerdos, sí, palabras. Obvio. Y siendo Estados Unidos. Pero es que yo digo, bueno, sí, la Revolución Cubana, todo lo que generó en Cuba, el impacto que dio, también lo que generó en América Latina, el hecho de las guerrillas, de impulsar todo este tema revolucionario, que también, digamos, generó pues el movimiento cubano. Pero nosotros nos ponemos a pensar y digamos, ¿será que si hubiesen entrado Estados Unidos a Cuba, hubiese cambiado también la historia en América Latina, con el tema de las guerrillas, con el tema de la revolución? Mono, ¿en qué año fue la intervención de Bahía Cochinos? 1961. ¿Ya existían las FARC en Colombia? No sé. Hablemos porque obviamente la People de aquí en Colombia se armó en revolución inspirados en Cuba. Entonces imagínense que hubieran tumbado toda esa vaina de la revolución, no se hubiera propagado como ese germen de revolución. Sí. Entonces hubiera cambiado la historia inclusive de Colombia. 1900, ¿qué se dio la...? 61, ¿no? 1961. Bueno, y no solo Colombia, ¿no? Argentina, Chile. Todas las guerrillas de América Latina prácticamente. Claro, pero digamos, pongamos el ejemplo acá en Colombia que las FARC-EP, la guerrilla más antigua, 1964 se funda las FARC-EP. Tal vez hubiera cambiado la historia de Colombia. O sea, hubiese cambiado la historia totalmente de América Latina. Sí, porque dijeron, uy, allá no les funcionó, se les metió a Estados Unidos, bailas. Porque es que hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo entiendo esa parte de la historia, Cuba fue quien revolucionó a los demás e impulsó las guerrillas. Claro. Que ahí es donde vemos las guerrillas chilenas, argentinas, ecuatorianas, peruanas. De hecho, cuando el M-19 se robó la espada de Bolívar, la espada de Bolívar estuvo un buen tiempito en Cuba. Estuvo un buen tiempo en Cuba y dicen... Bueno, y la vez que, no sé si eso es lo que va a decir Ramos, que cuando estuvo Fidel Castro acá, ¿no? Exactamente. Sí. Dicen que la verdadera espada de Bolívar, la tiene... Todavía Cuba. Pero pues bueno, ese es otro cuento, pero... Como bien lo decimos, si hubiese entrado a Estados Unidos... Por una zona, por horitas nomás. Vea cómo cambia la historia tanto de Cuba y de América Latina. De América Latina. Porque bueno, Cuba sí, se acaba la Revolución Cubana, todo este cuento, muere Fidel Castro, Cuba tal vez cambie, a como tal vez no, porque lo toma Sí, porque si llega a Estados Unidos yo creo que pone el capitalismo. Obvio. Claro. Pero imagínense el impacto que hubiese generado en América Latina. Bueno, lo que a mí pues me impacta también es que la mayoría son cubanos, bueno, en esa época que era la mayoría cubanos exiliados, que tras triunfar en la revolución fueron reclutados y entrenados por la CIA. Por eso. Para derrocar el gobierno. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Ahí está. Bien dicho. Pero pues bueno, les dejamos a ustedes la duda. Es que sí es muy... Pueden ahí comentar, escribir o decirnos... Si tienen de pronto algún comentario... ¿Qué hubiese sido de la historia moderna? Nos escriben ahí en el Facebook. O sea, sí, es que ya todo como... Sí. Evoca ahí, claro. Digamos, bueno, es que bueno... Porque hablar de FARC y todo esto, pues se evoca también a la violencia y todo esto, claro. ¿no? Sí, claro, pero es que yo pongo el ejemplo, digamos, o sea, si uno se pone a hablar con un guerrillero de la época... Muchos se inspiraron en Fidel Castro, como el Che, el duro, el que revolucionó, el que impulsó las guerrillas, y es ahí donde va el punto. O sea, no hubiesen existido guerrillas en América Latina. El tema de la revolución hubiese sido distinto. Si lo vemos desde esa forma, Venezuela con el castrochavismo hubiera sido otra cosa muy diferente. No se hubiese impulsado tanto la ideología de izquierda acá en América Latina. Viviríamos bajo el mismo régimen de derecha. O sea, hay muchas cosas que hubiesen cambiado. Jaime Garzón, personaje que tanto queremos, tal vez hubiese pasado como otro más. Pero como dijimos, errores de la historia que cambiaron la humanidad. Claro. Y por cuestiones mínimas. Exacto.
Pero pues bueno, les dejamos ahí la duda, les dejamos el cuentazo. Seguimos con esto que se pone bueno. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Pero bueno, señores, seguimos con los temas, hermano. Seguimos. Bueno, ustedes aquí en algún momento se tuvieron que haber enfermado por obvias razones. Pero cuando ustedes se enferman de gravedad, ustedes utilizan un antibiótico, ¿verdad? Sí. ¿Vos se sabe quién creó los antibióticos? No, señor, en este momento no tengo el dato. Pues hermano, allá nos vamos porque el origen de los antibióticos y que hoy le podemos hacer hincapié al combate a tantas bacterias y prolongar la vida humana precisamente y la salud, es debido a un error. ¿A un error? Pero minúsculo, muy minúsculo. Pues señor, en 1928 el señor Fleming, quien fue el creador de la penicilina, el man estaba investigando unos cultivos de estafilococos. Los tenía totalmente guardados y el man dijo, pues no tengo ningún tipo de avance, pues vámonos de vacaciones, normal, no pasa nada. Pero resulta acontece que en una esquina del laboratorio él tenía ventanas y él dejó las ventanas abiertas y dejó a la intemperie todos estos cultivos de estafilococo. El tipo vuelve de vacaciones y resulta que acontece que llegó un hongo que mató esas bacterias. El tipo dijo, pero ¿cómo un hongo va a matar las bacterias? Resulta que acontece que fueron tantos tiempos y como se alcanzó a entrar, el hongo como que sacó una sustancia que efectivamente mataba a las bacterias. Ahí fue cuando el tipo descubrió que los hongos eran una herramienta clara para combatir las bacterias. ¿Y cómo serán las cosas que este tipo de hongos se empezaron a llamar del género Penicillium? Y de ahí para adelante el tipo le empezó a llamar jugo de moho, porque al final como tal, el moho es el que terminó matando las bacterias. Pero el tipo simplemente dejó la ventana abierta. O sea, créamelo que la historia moderna de la medicina no hubiera cambiado. O sea, las bacterias, ahorita que los hospitales, imagínense, una sola dosis puede matar una bacteria. Y donde no se hubieran inventado, pues, la penicilina, imagínense cómo serían hasta el momento las enfermedades. Esa historia es curiosa. Es curiosa, es muy rara. curiosa porque, pues, de repente el tipo deja la ventana abierta. O sea, pasó. Fue por cuestiones del azar del destino que el man dijo, voy a dejar la ventana abierta. O sea, no, dicen que fue un error porque el tipo no la dejó de aposta, porque no podía, porque precisamente se contaminaban, pero lo dejó. Quedó Pasó, abierta. Pasó. Señor Mono, cuéntame. No, de hecho se fue de vacaciones, ¿no? Sí, por eso sí. O sea, el man dijo, bueno, me voy de O sea, sí. vacaciones. Por eso, entonces es... No es sé. que es muy raro. Es que es muy raro todo, o sea, eso es como un montón de casualidades. Efectivamente, muchas casualidades y descubrir algo tan importante que es la penicilina hoy en día para la medicina y para todo, ¿no? Yo creo que retornamos a esa frase que me gusta mucho, que la tocamos un día en el garullaje, que es el milagro de existir. Uh-huh. Todo se junta y todo se va formando literalmente para que nosotros existamos. Y el hecho de que se haya quedado la ventana abierta fue la creación final, fue lo que le dio como el impulso para crear la penicilina. Cosa que nos tiene hoy en día, digamos, vivos, con la prolongación de la salud. vivos, porque por lo menos yo me he enfermado de cosas que necesitan de antibióticos. De no existir los antibióticos, posiblemente la mayoría de personas o infantes morirían fácilmente. Más que todo sí los niños, Uh-huh. porque son como más propensos a sufrir estas infecciones. Uy, pero imagínese normal, o sea, si lo hubiéramos inventado, si nos hubiera pasado ese error, y pues algo que es bien peculiar y bien maluco, es que las bacterias tienen la tendencia a evolucionar. Entonces imagínense que se hubiera prolongado más el tiempo, las bacterias hubieran incrementado su fuerza, no hubiera algo con que combatirlas. ¿Podríamos ver aquí el final también de la humanidad en este caso? Yo creo que tal vez no el fin, porque igual... ¿O hubiéramos inventado algo? Yo digo que sí, o sea, a pesar de que tal vez no exista este tal hongo, Uh-huh. o bueno, sí exista, pero no se descubrió en ese Exacto. caso. Digo que pues que el ser humano no se hubiera quedado ahí quieto. Efectivamente, a pesar de tantos errores que hay, ¿no? Digamos ahorita con el coronavirus y todo esto, pues efectivamente, bueno, se creó, pues no sé, tantas teorías que hay, pero bueno, se creó las vacunas, ¿no? Uh-huh. Entonces, posiblemente se hubiera creado otra cosa. No sabremos qué, no sabremos con qué consecuencias. Pero quieren que... Vamos a poner un poco conspiranoico, a mí me gusta mucho conspirar a veces. Pero yo creo que una de las cosas que nos tiene hoy en día, y me van a disculpar si de pronto ofendo a alguien,
que tampoco es fuerte lo que voy a decir. Dígalo. Pero una de las cosas que nos tiene mal hoy en día es la gente. Como raro. Hay mucha gente viviendo en el mundo, tenemos sobrepoblación. Tras de la sobrepoblación llega la cultura de las personas, el hecho de la contaminación, el hecho de que ya las cosas no nos alcanzan, la sobreproducción, el hecho de que, pongamos el ejemplo nomás en nuestro territorio, estamos sobrepoblados, no hay dónde meter cabezas. ¿Qué estamos haciendo? Sí hay. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Mentiris. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Literalmente cogiendo esas partes rurales que tenemos para construir urbanizaciones. Industrialización, sí. Porque hay mucha gente, ¿sí? Si no hubiésemos descubierto tal vez en ese momento la penicilina, yo creo que la tasa de mortalidad sería más alta, ¿cierto? Sí. Muere más gente. Lo que significaría hoy en día tal vez un poquito menos de personas. Pero es que yo también digo una cosa, si el man no lo hizo, de alguna otro man lo hubiera hecho. Obvio, pero es que yo pero creo también que, cabe la posibilidad que no lo hubieran hecho. Pero, o sea, ahí cabe la posibilidad, ¿sí? Pero digamos que si no lo crean ahorita, digamos yo pueda que no me caiga hoy, y mañana tampoco, y dentro de un mes tampoco, pero por ahí dentro de 20 años sí me caiga. Claro, porque hay una posibilidad, o sea, un marco de tiempo de una posibilidad, obviamente. Va a terminar sucediendo, pero no sabemos cuándo. Pero en esos 20 años, todos los sucesos que debieron haber pasado para llegar al punto en que yo me caí. Claro. Entonces, ¿cuánta es una gente, carrera contra el tiempo, básicamente. O sea, si cuánta gente no pudo haber muerto y cuántas cosas no hubiesen podido pasar alrededor de la medicina si no se hubiese creado en ese momento la penicilina por cuestiones de casualidades. Por el juguito de moho. Bueno, es que de hecho esto me hace acordar, bueno, el fin de semana, bueno, no me acuerdo, pero resulta que en YouTube ilegalmente pues pusieron la película de Flash. Ah, sí. Entonces yo me la vi. Y ¿saben qué? O sea, esto me hace acordar mucho de eso, como que, bueno, ¿qué hubiera pasado si se rompe una línea y llegaríamos a otro futuro, no sé? Sí. ¿Qué hubiera pasado si se rompe otra línea y sería otro futuro, ¿no? Que como los multiversos, podríamos decir. Entonces me hace acordar mucho de eso. Es que sí, o sea... Es que imagínese la ramificación. Sí. Es que es complejo pensar el hecho de cómo hubiese avanzado la medicina. Porque yo creo que la penicilina fue como la base, ¿no? Como el punto base de partida para empezar a generar más anticuerpos para combatir esas bacterias. Pues no anticuerpos, sino literalmente el medicamento, o sea, la penicilina como tal. Pero si hubiera hallado 20 años después, recordemos que el man la descubre en 1928, después que viene la Segunda Guerra Mundial, muchos heridos. O sea, la guerra se hubiera desenvolvido de otra forma porque no se podía atender tantas personas como bien. La morfina ya había, que eso calmaba el dolor, pero ahora para curar... Pero para curar no había nada. Vuelta y retornamos. Es que no sé si están los datos, pero bueno, yo tengo entendido que en 1914 empieza la primera. La primera, pero yo hablo de la segunda, Por eso, pero yo me refiero a que, bueno, empieza en 1914 la primera, ¿y cuánta gente no murió a causa de infecciones en la guerra? Pero pues yo digo ya después de la creación. Pero ahí, ¿se hubiera retardado la creación? Pero yo me refiero a datos en ese momento, ¿sí? Ah, bueno, sí. O sea, ¿cuánta gente murió? Y comparémoslo con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no, pues es que son datos abismales. Pero entonces, ¿qué habrían utilizado en ese caso? Bueno, no existía la penicilina, pero... Pues yo creo que más... Aguapanela, porque ¿qué había? Es que no sé, o sea, no hemos averiguado, ¿sí? Tal vez otra cosa. Es que yo creo obviamente no va a funcionar igual que la penicilina. Claro, yo creo que más de uno murió por infecciones. Sí, bastantes. No sé, pues por eso digo que pues hay que hacer la comparación entre los muertos de infecciones de la primera y la segunda, donde ya había una penicilina ya mucho más. Claro que en la segunda puesta. Fue más bueno, sanguinaria. Sí, es que ya comparando las dos está como difícil. Es que ya... Pero yo me refiero a hombres, a muertos, no me refiero a hechos. No, por eso es que esa fue más violenta. ¿Qué personas se murieron por infecciones en la Segunda Guerra Mundial? Y la compramos con la Primera Guerra Mundial. ¿Ahora? Es que no sé. Vamos a buscarla. ¿Investigue? Pero sí no deja... O sea, no deja mucho que pensar el hecho de la penicilina y lo que hubiese pasado. Es que sí me puso en duda. Oiga, ¿sí cuántas personas se murieron de infección en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Es que, por eso le digo, ¿cuántos hubiesen muerto de infecciones principalmente en la primera y luego en la segunda? Y hagamos esa comparación, ¿sí? Pero no creo que estén los datos, muertos por infecciones en la Segunda Guerra Mundial. Pero igual no deja de ser curioso, es que es muy curioso. Me salís que la gripe española. Pero la penicilina hubiera podido combatir la gripe española. No, son más preguntas y respuestas. No creo, no, porque es que la gripe española era más
pues bueno, hablamos de infección, ¿no? Pero yo digo que de herida abierta, ¿no? Es que, por ejemplo, digamos, o sea, acá hay un dato que habla sobre la Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron las enfermedades de la Segunda Guerra Mundial, que se encuentra el sarampión, la hepatitis, el resurgimiento de la rabia y la importancia de la malaria. Yo creo que la penicilina sí hubiera hecho algo. La penicilina... ¿Cuántos se murieron? Aquí yo tengo la pero, cifra de los que se murieron al final de la guerra por enfermedades. Pero este dato, o sea, estas enfermedades son de la Segunda Guerra Mundial. Listo, yo tengo la primera. ¿Qué dice? Ah, pues sí, sí. 50 millones de personas. 50 millones de personas Sí. ¿Por infecciones? Por enfermedades, básicamente. No, por pero infecciones. entonces no sé, es que ya es muy global, como Pero es que sí, abarca yo creo que es mucho. Abarca mucho. Pero es que, o sea, yo les pongo el ejemplo con este datico que yo les tengo. El del sarampión, la hepatitis, el resurgimiento de la rabia y la malaria. De eso se puede combatir a través de... ¿Entonces hubiera hecho algo? O sea, claro, pero si no hubiese existido, o sea, no se hubiese podido combatir bien. Eso hubiera sido más... Pero la es tasa de que, mortalidad bueno, hubiera es que la aumentado. verdad no sé cómo funciona bien estas enfermedades y no sé, pues nunca me han aplicado penicilina. Gracias. Esperemos que No es no. mal. Pero no Esperemos sé, que no. pero no sé cómo funcionaría pues, con estas enfermedades. O sea, no creo que se use la penicilina para dichas enfermedades. Es que no después sé. de la penicilina se partió lo que es la creación de los antibióticos. Exactamente. Ahí es donde yo digo. Ahí tenemos un avance. Por eso Ajá. les digo, o sea, puede que no me caiga hoy, pero dentro de 20 años sí. Pero Si se ¿qué hubiera hubiese demorado pasado? más. O sea, ¿qué hubiese pasado en esos 20 años? Se Ahí hubiese es donde- creado más medicamentos. Entonces, por eso digo que yo creo que también la historia hubiese cambiado harto. Bastante, claro. El tema de las enfermedades y la evolución de las enfermedades y cuánta gente no hubiese muerto. Y todo por una simple casualidad. Es que sí, una ventana abierta. Una ventana abierta. Ya. Pero bueno, si quieren comentarnos, si tienen teorías, si tienen comentarios, pues ahí está el Facebook para que nos comenten. Flash. Sí, sí. Y pues bueno, continuemos. Se pone bueno. Estás escuchando El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha, a un clic de la transformación social. Bueno, nos fuimos para varios años atrás. Bastantes. Muchísimo, la verdad. Bueno, ¿qué me pasó en 1492? 12 de octubre de 1492, ¿cierto? Sí, señor. Yo tengo el dato, pero no me acuerdo. Pero, yo me acuerdo de la fecha que nos la dijeron mucho en clase. Eso me lo Sí, sí, sí. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América, sí, señor. Efectivamente. Bueno, aquí feliz Colón llegando a América, quitándonos todas las riquezas y muchas cosas que como pasan. raro. Quitándonos el oro y trayéndonos enfermedades venéreas. La mala, no, más solo fuera eso. No, bueno, La muchas madre. cosas. Pero bueno, resulta que, pues bueno, digamos que los españoles como que se guiaron mucho, digamos, pensando en los portugueses yendo a África y ellos dijeron, no, pues hagamos lo mismo, pero a otro lado. Dijeron, no, pues vámonos para la India. Qué brevas. Entonces Hágale. dijeron, hágale. Dijeron, pues, y Colón pues llegó con la niña, la pinta de la Santa María, ¿no? O sea que Cristóbal Colón se vino en la niña. Se vino en la niña Cristóbal Colón, sí, señor. La Santo pinta de la Santa Dios. María, efectivamente. Entonces se subieron a los barcos y zarparon. Ajá. Bueno, felices. Normal. Y llegaron a tierra, efectivamente a América. Pero ellos pensaron que era la India. La India. Creo que fue mucho tiempo para que se dieran cuenta que era América, ¿no? Precisamente por un error. Pero, ¿cuál fue ese error? Bueno, fueron errores de cálculos. Ujú. Resulta que había muchas personas que en ese entonces pues hacían sus cálculos, hacían digamos que, no sé, tipo mapas, pero eran demasiadas personas. Digamos que aquí podríamos encontrar a dos filósofos. Aquí podríamos encontrar a Aristóteles. ¿Aristóteles? No, Aristóteles, ¿cuál es? Creo que es. Eratosthenes de Cirene, perdón. que Ese es- man. Ese mismo, el Está mismo como que canta y complicado de baila. hablar, El de mismo. pronunciar. Ese man. Ajá, Y ajá. está el otro que es Posidonio de Apamea. Más Entonces fácil. ellos comenzaron como a hacer la longitud, que la circunferencia, bueno, muchas Ujú. cosas, ¿cierto?
Ajá. Bueno, y resulta que pues Colón comenzó a calcular también, a base también de muchos cálculos que ya habían hecho. Entonces esa combinación de cálculos pues no resultó nada bien, porque llegaron pues a América, no a la India. Aquí hay mucha telita que cortar. Mucha tela que cortar, claro. Pero demasiada. Porque hay una teoría que dicen que donde Cristóbal Colón hubiera hecho los cálculos bien y dado el tiempo que pasó con la tripulación y las provisiones que tenían, lo más probable es que los tripulantes se hubieran hecho un motín y hubieran matado a Cristóbal Colón. Por ende, nunca hubiera llegado a América, si lo hubiera hecho bien. Si lo hubiera hecho bien, si hubiese logrado llegar a la India. O sea, no llegaba completo al menos. Bueno, completarla, pero es que, mano, ¿se acuerda que una vez nosotros en clase hablábamos sobre las civilizaciones indígenas de ese momento y nos poníamos nosotros en tela de juicio a decir que si Colón hubiese pisado tierras americanas, yo creo que América hubiese sido mucho mejor que Europa y que potencias que hoy en día son potencias, valga la redundancia? Es que, ¿y si tan solo? Porque recordemos que la cultura maya, la parte centroamericana de lo que pues hoy es México y toda esta vuelta, era gente tan avanzada que vea, créamelo que una cultura pues que decían que era muy primitiva, que no sé qué, ya utilizaban el cero. O sea, ¿usted sabe cuánto tiempo se demoró pues las matemáticas para implementar el cero? Y esta people ya la tenía desde harto. Y el cero que hoy día se nos hace cualquier cosita, en ese entonces Claro, era para hacer cálculos. Obvio. El cero es totalmente primordial. O sea, tenían un sistema tan bueno que inclusive se podría aplicar hoy en día. Inclusive pues también los aztecas también tenían la parte de los guerreros, eran bastantes limpios, o sea, el sistema de aseo era buenísimo. Y si lo comparamos a Europa de esa época, nada que hacer. Bueno, Porque... de hecho, pues que también contaba el enano que tenían sus propias como alcantarillado, ¿no? ¿Correcto? Algo que Europa, bueno... que no tenía. Allá en Europa y pues esta gente pues no tenían todo este sistema. Llegaron acá y pues se copiaron. Y es que otra cosa que que se destaca mucho y se recalca bastante de las culturas indígenas es lo ancestral y digamos lo que ya implementaban en la medicina a través de lo natural. Las plantas, los saberes ancestrales que tenían eran amplios. Si hablamos nomás, yo pongo el ejemplo de la peste negra, que se dio incluso antes del descubrimiento de América, la conquista de América. Claro. En ese entonces, ¿por qué se dio la peste negra? Porque no habían como medicinas, no había medicamentos. Y tampoco no había aseo. O sea, es que no había manera de digamos, contrarrestar la peste negra en ese entonces que se dio. Y cuando nos descubrían nosotros ya teníamos medicina, nosotros ya teníamos saberes ancestrales bajo las plantas. Claro. Que alguien se enfermó, vea, esta planta, este ungüento, esta cosa, y ya. Cosa que no tenían en su entonces, digamos, España o países europeos. Retornando en el tema de las enfermedades, yo creo que por parte de fuerza, las culturas, los olmecas, los aztecas, los mayas hubieran sacado a punta de puño y estos sacaban a lo que eran los españoles, porque al final lo que terminó conquistando América fueron las enfermedades. Sí, la verdad sí, porque es cuando empezaron a llegar enfermedades que ni siquiera conocíamos, no teníamos la manera y pues, hombre, nos mataron literalmente. Además, yo me pongo a pensar ahorita, si no hubiese llegado tal vez Cristóbal Colón en ese momento, yo creo que seguiríamos creyendo en Soacha, en el sol y la luna. No sé. Uf, yo creo que sí. Hay muchas vainas, es que la cultura ha cambiado mucho. Porque es que a nosotros llegaron y nos impusieron la religión efectivamente. Católica. Y tome, cójase la religión y coja esa cruz. Porque supuestamente ellos llegaron aquí, que conciencia, que infraestructura, que no sé qué. Pero no. Y pues también las características físicas. Sí. Todo hubiera cambiado, o sea, sopas. Seríamos nichecitos, bueno, más. Pero a pesar de eso, tendríamos nuestros... no sé, minerales, todo lo que hay, naturaleza. Pues claro, porque es que aquí se comieron hasta la comida del gato pelado. Bueno, todo lo que en ese entonces había, ¿no? O sea, las riquezas que tendrían las tierras americanas. ¡Wow! Porque es más, ya todo el mundo sabe pues que esta cultura europea ya también ahorita, pues obviamente la norteamericana, pues nos explotan todas las naturaleza, todo lo que tenemos, ¿no? Minerales, bueno. La mala. Les voy a dar un dato curioso. Sí. Ahí hablando de estos temas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, un profesor me contó un dato muy interesante respecto a la conquista de América. Sí. Resulta que cuando estos manes vinieron acá y nos pusieron la religión, nos mostraron a la Virgen.
como, ustedes tienen que adorarla a ella porque ella es la Virgen y es la madre del Santísimo, del Poderosísimo, del Todopoderoso. Y los indígenas, algunos dijeron como, bueno, tocó, pero otros decían, no, nosotros no vamos a adorar a ellos porque nosotros creemos en el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, la madre tierra y estos cuentos. Correcto. Resulta que hay una de las imágenes de la Virgen María que tiene unas estrellas en línea en la parte de abajo de sus pies. Esas estrellas se las pusieron los indígenas para seguir adorando a sus dioses. La Virgencita de Guadalupe. Y seguían, o sea, como que disimulaban que estaban como admirando a la Virgen, pero estaban admirando las estrellas que pusieron en los pies de la Virgen para seguir como con su cultura, que pues al final no serviría mucho porque, pues bueno, nos invadió la religión. Pero pues ahí les dejo el datico. Pero ¿cuántas cosas no hubiesen cambiado? Ay, es que el asunto es que es muy ambiguo porque ya han pasado demasiados años desde que nos conquistaron. O sea, el impacto cultural, social y religioso, o sea, hubiera sido de una cosa totalmente distinta. Pero quién sabe cómo se habría desarrollado. O sea, al final en cuenta, si hubieran terminado impactando y nos hubieran de alguna otra forma como que impuestos lo social, así no hubiera sido por parte de la fuerza, sino por ideas. Yo creo que, pues al final yo creo que... ¿Hubiera pasado? Es que yo creo que lo que más impactó, digamos, en la época actual fue el tema de la globalización. Claro. Que como industrialícese, mire la cultura de otros países, este cuento, y se metieron con la cultura de otros países. Pero yo creo que, digamos, en Colombia, en países como Bolivia, Perú, Chile, que son, digamos, México, que tienen muchas culturas indígenas, yo creo que hubiese destacado más el cuidar esas raíces ancestrales. Es que sí, tan solo, es que es muy ambiguo. Como tal, hay demasiadas ramificaciones que pudieron haber pasado en la historia, que hubieran cambiado, pero es que son demasiadas, man. Yo creo que se hubiese respetado más al indígena. Hoy en día yo creo que respetaríamos más al indígena por el saber que pues respetar al europeo por su clase, por su decencia. Pues no sé, o sea, bueno, lo de respetar al indígena, sí, yo creo que seríamos más indígenas. Seríamos más claro. indígenas. Y como hubiéramos evolucionado, ¿no? En ese, o sea, hasta a este entonces, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y es que es chistoso, porque como bien le decía al enano, que lleguen ellos a decirnos, vea, les traemos infraestructura. Opa, nosotros ya teníamos. Le traemos medicinas, ¿no? Nosotros ya teníamos. Les traemos dioses, pero es que ya teníamos. la mala. Sí, o sea, sino más Machu Picchu, esas estructuras antiguas tan perchas de los incas. No, y muchas cosas. O sea, demasiadas las cosas. pirámides aztecas. Hubiéramos respetado más lo de la naturaleza. Claro, si hubiese respetado más la naturaleza, y yo creo que hubiésemos tenido más avances. Yo creo que seríamos una civilización más avanzada. Tal vez. Tal vez, quedan en tal Wakanda. vez. Tal vez, porque quién sabe. Al final sí, quién sabe. Pero son pequeñas cosas que cambiaron el rumbo de la humanidad. Bueno, que, pues, ¿y qué hubiera pasado si hubiera llegado a India? bueno, también. Dicen que no alcanzaba a llegar porque como se iba a demorar, pues como ya les dije, hacía motín y se tostaban al Cristóbal Colón. No, pero ¿qué tal que ¿Qué tal hubiesen llegado? hubieran llegado? Pues allá los indios ya tenían su vaina. Pero igual yo creo que también los hubiesen conquistado. Los terminaron No, no conquistando. Reino Tendrían- Unido, los británicos de Torma llegaron a la India. Serían las FARC de la India. No, mentiras. No, es que soy muy ambiguo. Pero bueno, sí. Sí. Pero bueno, les dejamos el dato y continuemos con esto. Básicamente empezamos este tema con una frase de una bonita canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Del Joe Arroyo, sí señor. Sí, claro, del Joey Arroyo. ¡Claro, el Joey Arroyo! Bueno, cuéntelos. Rubén Blades. Obvio, mano, ahí estoy Ya jodiendo. sé, Ah, Era Goya, estaba... no me tomé el pelo. Hágale perro. pues. Bueno, sí, entonces resulta que acontece que llega un día muy peculiar, el 17 de septiembre de 1788, Sí señor. cuando el gran ejército del austriaco se enfrentó a un gran ejército también. El ejército austriaco. ¿Qué? Sí, señores, los babosos se enfrentaron a sí mismos.
Ah, se enfrentaron así mismo. Sí. Ah, yo pensé que se había confundido. No, sí, se dieron chumbimba entre ellos. Uy, no, es que es una cosa re tonta, weón. Porque Ya, creo que ya me sé la esta es historia. una de Sí, las sí. batallas más estúpidas de la historia. Sí, señor. Estúpidas por las bajas, por el hecho, por cómo se ejecutó, inclusive de los que lo mandaron. O sea, de pie a pa, créanmelo que esto estuvo muy, muy mal. Resulta que acontece pues que el ejército austriaco pues tenía su líder, tenía su vaina. Entonces resulta que acontece que aquí pues el que mandaba, no me acuerdo muy bien el nombre, pero el que estaba a la orden, literalmente dijo, bueno, voy a buscar mis generales porque para que comanden las tropas, listo. Pero entonces había un general que era bastante experimentado en las guerras, pero era un poquito anciano, entonces el tipo dijo, no, pronto se me muere. Entonces montó un tipo que no había luchado ni una batalla. Entonces la incompetencia empezó ahí, y empezó a montar, que no sé qué, gente totalmente incompetente, listo, pero el man decía que estaba bien. Listo, entonces partido de ahí, papá, que no sé qué, pero ahorita acontece otro dato, es que el ejército austriaco estaba formado también de soldados sometidos, de otros lados, de italianos, croatas, entonces en el tema del lenguaje no se entendían, porque de aquí el italiano al croata, muchas palabras de diferencia. No, mano, no se entiende ni por putas. Exacto, no se entienden es nada, pelado, gamín. Bueno, entonces ahorita acontece que un día pues llegaron al río Timi, que era por una zona donde supuestamente iban a llegar los turcos. Sí, señor. Y mandaron como una pequeña infantería como para que revisara Carancheves, que era como un pueblito. Pero los manes estaban cansados y pues vieron trago y dijeron, qué hijo de madres, hagámoslo, igual esos manes no llegan. Sí. Se pusieron chapetos. Y entonces por allá el ejército dijo, pero ¿por qué no llegan? Nosotros mandamos para que fueran, revisaran y volvieran. Se fueron hartos más. Y llegaron que estaban borrachos y pues dijeron, ahí denos a nosotros. Obviamente no se entendían, pero no, yo también quiero, deme, no sé, deme. Se pusieron a pelear, que no le hacían nada, que comieran mondad, que no sé qué. Y pusieron barricadas al lado del licor y no los dejaron. Empezaron a insultarse, a darse en la jeta. Y un genio, un tipo re inteligente, sacó y pegó un tiro. Y se empezó. Y la gente, no, espere, ahí más o menos va empezando. La gente en Carancheves dijeron, ¿un tiro? Llegaron los turcos. Entonces, los turcos. Y entonces los manes también que estaban peleando por el licor, ¿cómo que los turcos? Sacaron a correr en la caballería, se fueron a montar. Entonces los que estaban descansando en el campamento de ellos, vienen como hartos caballos. Era de noche. Lo que dijeron, pues hermano, estos son los turcos. Entonces dijeron, por ahí se escuchaba had, que era para en alemán. Y entonces lo confundieron con por Alá, que era como el grito de los turcos. Ay, entonces, man. claro, huevón, lo que dijeron, no, tocó disparar. Van a disparar. Los otros también empezaron a responder, entonces se asustaron. Y como no entendían nada y no se comunicaban bien, no saben si eran los turcos, dentro de la misma campaña se empezaron también a matar entre ellos mismos. Fue O sea, enredo los que muy venían feo. dispararon, pero dentro de la campaña también se empezaron a matar. Se dieron, inclusive el que estaba al comando, agarró un caballo y lo alcanzaron a confundir. Le matan el caballo, el man cae al río, se levanta, se sube un caballo y se sale y se pierde, huevón. El caso es que esto fue tan pailas que el ejército austriaco era grandísimo, pero esto tuvo 10.000 bajas. 10.000 bajas. Y 2 días después llegaron los turcos. Y no había quien defendiera. No, apenas cuando encontraron dijeron, pero esta gente, ¿por qué hay un montón de muertos de un Se solo mataron ejército? solo, siga. O sea, ¿por qué? El asunto fue aquí, que por error de comunicación y por envidia. Básicamente por no darles traguito y se pusieron chapetos. 10.000 bajas y gracias a eso el imperio de los turcos lograron invadir Carancheves facilito. No mataron a nadie, ya estaban muertos. Entraron parchados. Típica pelea de borrachos. Uy, qué pelea tan estúpida, nea. Yo creo que sí, o sea, si lo ponemos a comparación del día de hoy, yo creo que se compara mucho con típica pelea de borrachos. Alguien tiene una botella y ya se dio el complot. Pero tampoco, 10.000 muertos. Pero es que 10.000 muertos, sí, 10.000 muertos. Si salió un muerto en un bar una noche porque tienen una botella. Es que el ejército austriaco era fuerte porque superaba en hombres al turco. No, mano. Y Sí, ya después ya no. Lo peor es que en internet sale Sale 1.000. sale ejército Austria contra ejército de Austria. Y como que los dos Sí, ahí. literalmente beligerantes, ejército Sí. austriaco. Comandantes, José II de Hamburgo. Comandante, José II de Hamburgo. Uy, O sea, no, man. literalmente se mataron entre ellos mismos. Es que sí, así fue. O sea, no hay otra explicación. Esto no tiene tanta repercusión porque después el general que habían descartado, el viejito, después dijo, no, yo me voy a poner la mala. Y el tipo sacó a los turcos. Ya sé qué fue lo que pasó. Vea. Resulta, pues, con lo que dijo el enano, que era que sean como que alto.
Era pues, Had. Y él pues dijo que por Alá, no, sino que como Alá, Alá. ¡Ay, los turcos, ñero! Claro, Alá, Alá, claro. parce, no. Pobrecitos, güey. Es que esto es un error, como tal no tiene tanto cambio en la historia, obviamente un poquito porque se prolongó el tiempo de la guerra, porque después sí sacaron a los turcos, pero hermano, es que es muy estúpido, es que es un error muy, muy, muy No, tonto. y es que yo creo que sí, como yo le dice, se prolongó la guerra y cuántas cosas no se hubiesen prevenido en ese entonces. O sea, se hubiese prevenido... 10.000 muertos de antemano. Claro, o sea, 10.000 muertos de antemano y todo por la ignorancia. Sí. Y asimismo también por la envidia del trago. El José II de Hamburgo dijo, uy, me van a recordar la historia, yo voy a ser cero, va a aparecer en todos los libros de historia. Pues lo logró, pero no por las razones deseadas. Pero no por las razones deseadas, sí, señores. Bueno, Pero, pues, ya después, bueno, si no hubiera pasado, pues llegarían los turcos ahora sí y se armaría la Sí, guerra. se hubiera agarrado, pues hubieran Sí, de pues pronto hubiese ganado los sido- austriacos, o quién sabe. pues es que 10.000 hombres, ¿cuántos hombres tenían en ese entonces los turcos cuando entraron? ¿Tiene el dato? No. Bueno, resulta que acontece que pues dicen. Uy. Es que está sonando una vaina re extraña, pero sigamos. ¡Ay, el ejército austriaco tenía 100.000 hombres! 100.000 hombres. Sí. Uy. Ush. No, paila. Bueno, ya ¿y se dónde están perdía. esos 90.000? Es que ahí está el asunto, se me olvidó decirles ese dato. Que los que quedaron pues estaban chapetos o estaban mal heridos. No, Ah, ¿qué? están Pero, borrachos. no, pero ¿tanta gente? Es que sí fueron bastantes. Es Pero que como dijeron que no entonces, vinieron, entonces vamos... Mera farra, güey. Es que sí, porque fue en todo un pueblo y la gente también, uy, pues está el ejército austriaco, pongámonos. Pues cuando escucharon el tiro, pues la gente se asustó porque está el ejército ahí. Pues a ver, si hay ejército, pues uno asume que al otro lado hay enemigos. ¿Sabe que me acordé también? Fue un error de lado y lado. Ahí entrando con otros detalles. Cuando mataron a Galán, que pensaron que era una broma. Dijeron, ay, lo mataron. No, pero eso es puro drama. Y cuando, ay, no, sí. Ay, no, sí es cierto. Pero bueno, otra página absurda, chistosa y trágica de la historia. De la historia, sí, señores. Bárbaro. Bárbaro. Continuemos. Bueno, señor Mono, ¿usted recuerda algo de lo que hemos visto en las clases? Yo creo que bastante. Sí, bastante. Bastante. Sí. Bueno, lo básico, digamos, para no... Señor Mono, le hago una pregunta para que nos ilustre a todos nosotros. ¿Usted qué cree que hubiese pasado si no hubiese existido el muro de Berlín? No sé. Impactante. Sabias palabras. Sabias palabras. Retrató y No, pues. retrató y cambió la historia. Fue madre. ¿Qué cree, señor Mono? ¿Baila? Es que no me Fritos. acuerdo mucho, la verdad. Siendo Pues sincero, yo bueno. creo que, o sea, la guerra acaba cuando se cae el muro de Berlín. Sí, efectivamente. Sí, pues ya había Pero acabado la guerra. Y ahí ya... Pero ya no, se eso había- fue como el sello, como acá muere. ¿En qué año fue que cayó el muro de Berlín? Eso fue en 1989, ¿no? Pero... No, y la Guerra Fría quedó en el 90 y algo. Pero no sé, o sea, la verdad no estoy muy enterado, digamos, bueno, lo de las guerras sí, pero lo del muro, la verdad nunca he estado muy enterado sobre eso. Pues hagamos un contexto un poquito rápido y visajoso. ¿Qué pasa? Resulta que acontece que acaba la Segunda Guerra Mundial. Alemania pierde. Hitler, chao. Chao, murió. Se murió, se suicidó. Entonces, pues resulta que acontece que Oriente, pues la Unión Soviética y Occidente, pues por Estados Unidos dijeron, hermano, hay que levantar pues Alemania, porque pues sí quedaron cascaditos, ellos provocaron la guerra, Sí, pero eso, miren sí, los sí, que sí. cagaron, pobrecitos. Entonces dijeron, hagamos una cosa, cada uno agarre un trozo y levante a la esta. No, pero ¿cómo así? Ahí uno los dos. Entonces, no, ni mierda, pongamos un muro en la mitad. Ah, sí, listo. Entonces, la Alemania occidental era la Alemania capitalista. La Alemania oriental era la Alemania que estaba bajo el poder del comunismo. Entonces, por eso habían tantas diferencias y el muro que separaba pues a las personas de una misma nación. O sea, que estamos hablando, digamos que esta ayuda sería el plan Marshall, ¿no? Exacto, sí, señor. Exactamente, Por ahí ya fue. entramos en detalles. Ok. Exacto. Ok, ya.
Porque digamos, bueno, sí, yo sé muchas cosas, pero lo del muro yo nunca le he puesto atención. Pero, bueno, pero yo le pongo, o sea, ya ahora sí que ya tenemos un contexto más amplio. Ajá. Señor Mono, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido el muro de Berlín? Bueno, entonces que hubiera ayudado a toda Alemania, estarían unidas. Y hubiera sido como, no sé, pues ya que estamos hablando aquí, que, bueno, hay una parte donde se ayude y otra parte que no, es que se jodan estos, entonces, aunque, bueno, no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, Es que no estaban de acuerdo. No sé. Yo le hago una pregunta, señor enano, ilústreme. Tal vez esto del muro de Berlín también como que desató un poco la Guerra Fría. Pues esto ocurre dentro de la vaina de la Guerra Fría y pues si habían tensiones dentro de Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues, Esto lo hermano, remarcó. ¿qué? Esto le dio como más relevancia a la guerra. Claro, porque es como que tener de ladito las fuerzas occidentales con las orientales, como que están los enemigos cerquita. Son tensiones bastante fuertes. Por Alemania se hubieron bastantes tensiones, claro. Entonces, si nos ponemos en esa historia, como en ese toque, ¿será que también hubiese cambiado la historia de la Guerra Fría si no hubiera existido el muro de Berlín? Tal vez. Es que es complejo, pero Es que yo creo que la tensión siempre estuvo. En la Guerra Fría siempre estuvo la tensión de darse en la madre. José Manito sabe cómo cayó el muro de Berlín. No me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. Listo, yo le digo. Luego te acontece que Tata está en una conferencia de prensa el señor Gunther Chabowski. Ah, creo que ya más o menos va por donde va. Entonces el parcero Chabowski era el portavoz del gobierno de la RDA. Entonces el parcero estaba bastante agitado, bastante presionado, todo el mundo estaba con los ojos encima del man, porque a ver, ya la gente en Oriente estaba muy mala situación, muy mala. Alemania Oriental era pelle, pero es que la gente brincaba de Oriente a Occidente, porque la Alemania capitalista, hay que ser sinceros, estaba bien, estaba melita. Entonces pues la gente quería brincar para allá. Entonces la gente dijo, no, ustedes no pueden pasar de ahí el muro de Berlín, porque para separarlos, para separar ideas y que no sé qué. Entonces el man dijo, uy, hermano, pues habilitemos como unas visas, entre comillas visas, como para que la gente de Oriente pueda brincar, pero que todo sea legal, pero que se devuelvan. O sea, el muro hubiera seguido si el man hubiera dado bien la información, pero el man agarró el papel y le preguntaron, entonces, ¿cuándo empieza a regir esta norma? El man todo, no, pues ya mismo. Esa simple frase tumbó el muro de Berlín, porque la gente de Oriente, de Alemania Oriental, se levanta hacia el muro de Berlín y pues los soldados no pueden disparar porque pues lo dijeron en televisión, empiezan a romper el muro de Berlín, porque ya todo el mundo puede pasar, o sea, ya no hay ninguna norma. O sea, sí la había, pero la dijo mal. Ahí para adelante todo el mundo se levanta, rompe el muro de Berlín y ese día cae el muro de Berlín. Cae la división entre esas ideologías y cae un causante de una guerra. Sí, claro. De todas formas, la Alemania Occidental tuvo que levantar a la Alemania Oriental. Sí, no, igual, al Les final tocaba. la Alemania sí se levantó, pero ¿qué hubiese pasado si el hombre hubiese dado la norma bien? Yo creo que sería muy ambiguo decir, pero yo creo que el muro seguiría existiendo y creo que se hubiera separado Alemania. Oiga, entonces sería como Corea del Norte, Corea del Sur. Eso, Exactamente, sí, señor. por ahí va la vaina. Por ahí va la vaina. Porque si el man hubiera dado la información, listo, les vamos a dar unas visas que ustedes pueden estar 2 meses y se devuelven para acá. Ya es una regla. Si no devuelven, los tuestan. Entonces hubiera sido como que Alemania Occidental, Alemania Oriental, cada uno mantenía que no sé qué, o se separan ambos estados, pero hubiera seguido la división. Venga, pero qué raro, ¿no? Bueno, el man dio mal la información. Pero re mal. Pero ya tenía la información ahí. ¿En qué momento no como que dijo, ay, voy a rectificar? No, digo, mandemos a los soldados que no los manden, no sé. O sea, No, ya no se podía. no sé. Pues es que, o sea, bueno, de un momento a otro, pues que, o sea, tan rápido llegaría la gente allá. Yo digo, o sea, Es bueno, que están desesperados. Si fue por televisión, efectivamente, yo, Sí, ya, sí. vamos de una vez, vamos a romper ese muro porque, bueno, No, y ya como nos dieron que- la vía libre. Como que el man, bueno, dijo, bueno, vamos a poner las visas y yo no sé qué, y van a poder ir a la otra Alemania, a la otra parte de Alemania. Y cuando sale allá y ve el muro, ay, no, así no. No, No me entendieron qué mal, me entendieron cagado. mal. No, Dios mío. O sea, cambió la historia de Alemania, porque también Alemania O sea, al final para bien. Para bien, sí, claro, porque dejaría de ser Alemania hoy quien es hoy Tan Alemania. dividida por Claro. ideas. Y recuerde que pues venían de la guerra como que obviamente quitar el nazismo, que era una cosa bien berrionda. Ahora Sí. dividirlos en ideas entre comunismo y capitalismo. Uf, complejo. No, es que... o sea, la cagaron creando guerras, pero también después pagaron las cosas. El pueblo lo terminó pagando al fin y al cabo. El pueblo lo terminó pagando, pero pues bueno, quedaría el muro de Berlín. Oiga, pero sería, digamos, bueno, sería igual de loco que Corea del Norte, yo no creo. Es que No Corea del creo. Norte, uf,
Pues no creo porque es que ya, como bien lo decimos, entraría una división entre el capitalismo y el comunismo, esas ideologías ya más marcadas, pero es que me recuerdan, Corea del Norte es socialista, no. ¿Cuál es la ideología de Corea del Norte? No me acuerdo, ese man como que tiene una religión propia, un propio régimen por allá, es que no me acuerdo muy bien. Eso es como de igual, familia, le copian a los soviéticos, le copiaron a los soviéticos bastante. Pero es que igual hablemos de ideologías y pues no creo que Alemania hubiese terminado en los mismos aspectos. Yo creo que sería como una Alemania tercermundista. No, tampoco. No creo. No creo, es que de todas maneras estaba al lado la Alemania occidental, estaba mantenido, como dijo Monito, por el plan Marshall. O sea, había luca intermedio, cosa que aquí pues no han invertido así. Pero es cosa que dañaría igual a la Alemania. Claro. Porque si todo esa plata que se pone en el plan Marshall se desfalca o no hay inversiones, pues, hombre, no creo que conozcamos una muy buena Alemania. Si hubiese existido esa división, obviamente. Claro. Pero bueno. Tendría otro nombre. Sí. Yo creo que si hubiera cambiado de Alemania nacionalidad, no sé, otra cosa. Obviamente yo creo que impartido de parte de la Unión Soviética. Pero después la Unión Soviética cayó. Sí. O sea, que como hubieran mantenido la Alemania oriental. O sea, que al fin y al cabo de pronto se hubiera terminado cayendo el muro. Pues bueno, son cosas que no sabemos. Bárbaro, no. Ya saben, ustedes son los que tienen, investiguen, nos charan, nos dicen, porque es que es muy ambiguo. Sí, no, investiguen. Lo que conocemos es lo que pasó. A nuestros oyentes, busquen el datico, investiguen, hagan sus teorías y nos comentan. Y ahí charlamos a ver qué hacemos. Dale, que viene un tema sabroso, un tema violento. Violento, muchachos. En Uniminuto Radio Soacha. Esto es El Garullaje. Bueno, muchachos, yo les hago aquí una pregunta. ¿Usted se acuerda del archiduque Francisco Fernández? No, hombre, toda la vida, hombre, parcero, amigazo. Yo lo conozco del barrio. Qué bendición, hermano. Sí, un gran amigo, ¿no? Lástima que lo tostaran. Sí, lástima que lo asesinaran. Pero esto fue algo, bueno, todo el mundo sabe que debido a esto se formó la primera, bueno, no todo el mundo, pero aquí les digo, se formó la Primera Guerra Mundial. Correcto. Cuando tostaron a este man. Debido al asesinato de este archiduque. Bueno, resulta que hay podríamos decir que una anécdota tal vez no verídica, o sí, pero resulta que bueno, allá estaba el país austrohúngaro en este entonces, el imperio austrohúngaro, y al lado pues estaba Serbia. Resulta que Serbia quería ser como una gran Serbia, quería acoger al país Bosnia, que en ese entonces estaba anexado al imperio austrohúngaro. Entonces los serbios dicen, bueno, le vamos a quitar, pues no sé, este como terreno a los austrohúngaros, pero resulta que en Bosnia había un grupo de jóvenes que se hacían llamar los Joven Bosnia, o creo Joven Bosnia. Resulta que este grupo pues tampoco está de acuerdo que Bosnia estuviera del lado pues de los austrohúngaros. Entonces, ¿qué pasó? Formaron como podríamos decir como una mini guerrilla, o una mini, no sé, vándalos. Rebelión, revoltosos. Sí, algo, no sé. Resulta que, bueno, llegaron estos jóvenes, dijeron, vamos a ir a matar al archiduque, vamos a hacer un atentado contra este sujeto. Entonces, ¿qué hicieron? Formaron como un plan donde había como una caravana, podría decir, donde estaba en la primera camión estaba el archiduque. Entonces, bueno, estos jóvenes ya sabían que esa caravana iba a pasar por ahí. Entonces formaron como un plan donde, bueno, iban a meter una granada primero para pues ya matarlo. Metieron la granada, pero resulta que la granada rebotó y no le dio al carro que deberían darle. Qué bestias. Entonces explotó, pues bueno, y hirió a otra gente pues que iban escoltando a este archiduque. Bueno, resulta que en el carro que iba el archiduque, pues salió a la fuga y dijo, no, vámonos porque nos van a matar. Bueno, se fueron. Bueno, entonces como que ya el plan había fallado, Fallido, sí, señor. Bárbaro. Había fallado.
Entonces, hay un joven que se llamó Gabrielo Princes, joven que pertenecía a esta banda de Bosnia, los jóvenes de Bosnia. Entonces, dijo, pues tenía como hambre. Entonces dijo, no, pues ya que no funcionó el plan, me voy a ir a tragar algo allá a la esquina, a comprarme un sándwich. Un changuchito. Se fue, entra allá a la tienda, y resulta que ahí estaba el archiduque. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué? Porque también como que tenía hambre. Resulta que el carro siguió derecho, pero no sé, el archiduque dijo, no, pues yo tengo hambre, vámonos a una tienda, pues ya como que me dio ansiedad de este atentado, entonces vámonos a comprarnos algo. Y llegó a la misma tienda que entró este joven. Y bang. Entonces resulta que lo vio y al salir, pues lo mataron. Y al pan y al vino. Sí, señores, y estalla la Primera Guerra Mundial. Estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Y todo por una coincidencia? Pues coincidencia no, sino básicamente como, sopas. El asunto es que cuando tiran la granada, pues, quedan todos como que son gozorongos. Y es que el man que mataron no se entendía bien con el chofer porque utilizan otras lenguas, hablaban, entonces como que el man le decía, que otro lado, que no sé qué. No se entendió muy bien qué sucedió en ese aspecto, porque esa no era la ruta original. La ruta original. Entonces el tipo coge por otro lado, precisamente donde el parcero dice, supuestamente se está comiendo un changuis, porque no hay nada que verifique que estaba comiendo un changuis, pero sí se metió a comerse alguito. Y el man dijo, no, pailas, que no sé qué. Y pues, hermano, justo por un mal giro y justo el man en la tienda, el man con la pistola, pasa el archiduque y... Tome. Y se destalla. Es que, o sea, son cosas que uno dice, un mal giro y alguien que tenía hambre. Y eso desató una guerra. Un mal giro y alguien que tenía hambre desataría la Primera Guerra Mundial. Y el resto. El resto es básicamente historia. Ya sabemos qué hubiera pasado si no mataban a ese man. Pues algo que la gente dice, y yo también estoy de acuerdo, que la Primera Guerra Mundial no hubiera pasado durante esas fechas, pero hubiera pasado sí o sí. Se hubiera dado, pero tiempo después. Y posiblemente el señor del bigote peculiar no hubiera terminado donde terminó. El señor que lo mandaron a la guerra y no feliz con eso, hizo otra guerra. Nuestro amigo el Adolfo, el viejo Rodolfo, el viejo... La mala para ese man. El viejo Hernán. Pero imagínense cómo todo simplemente es como un efecto, ¿cómo se llama? Cuando uno pega una cosita y todo cae, Efecto mariposa. ¿Sí? No. Eso tiene otro nombre, babotas. Se lo juro. El efecto mariposa es cuando usted hace un hecho y caen un montón de cosas. No, es como que cuando... Yo no me acuerdo. En ese efecto. En efecto dominó. Sí, digamos que sí. Bueno, sí. Ese mero. Sí. Entonces sí, simplemente... simplemente... Lo mismo que el efecto... Bueno. No. Cállate, hermano. Pero no, sí, o sea, es que se desató muchas cosas solamente por un sándwich y un mal giro. Es que la historia es muy rara. Por lo menos algo que yo pillé hace mucho tiempo era que si se proponen hacer un libro de la estupidez y los errores humanos, terminan haciendo un libro de la historia humana. Es que yo creo que... Pues es que literal... Muchas es todo, cosas ¿no? han salido por eso, por errores. Hermano, no, pero hermano, es que también más al lado. El man va de un chango y apenas ve al man dice, gracias, papá Dios. O lo muerdo de disparo. Tocó. Figuró. Y estalla la guerra de las guerras. La guerra que iba a acabar con las guerras. Y no acabó con nada. Pero pues bueno, les dejamos ese dato. Curioso. Pero bien curioso. Bueno, una seguidilla pues de hechos, de sucesos, pues remontémonos otra vez a la Primera Guerra Mundial, señores. ¿Qué pasa? Bueno, aparte de que pasaron un montón de cosas ya al finalizar la guerra, hermano, pues ustedes saben que hubieron demasiados soldados rasos de lado y lado. Y por ahí un soldado raso se llamaba Adolfo Hitler, pelado. El mismo que canta y baila. El mismo que cantó y cantaba. Bueno, que cantaba y bailaba. Se descantó, hermano. Entonces resulta que acontece que pues en la Primera Guerra Mundial alguien tuvo un arma, le apuntó y no disparó. No mató a Hitler. Y recordemos que lo que terminó desenvolviendo el Partido Nacional Socialista, nazi, Segunda Guerra Mundial, Alemania de nazi. Tantos muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial, el supuestamente soldado Henry Tadei, que era un soldado británico, también tenía pues, era soldado raso,
No disparó, porque la guerra ya había acabado, o sea, ya hermano, o sea, los alemanes ya estaban cascados, o sea, el man decía, pues un muertico más, un muertico menos, la verdad es irrelevante. Irrelevante. Esto se cuenta y se dice que fue el 28 de septiembre de 1918, cuando el quinto régimen de Reino Unido, donde estaba pues precisamente este soldado raso, pues ya se encuentran con la gente que estaba cascada, que no sé qué, pues ahí estaba pues los alemanes, ya estaba Hitler, tipo, apuntó, pero... No le disparó. Le dio pesar. Sí, Ay, exacto. Dijo, no, le disparo y le despeino el bigote. No, sí, dijo pailas. Igual después de eso a Hitler lo cogieron preso, que no sé qué. Pero el man de todas formas fue un acto de compasión. Porque es que pudo y no pudo haber tenido consecuencias. Sí, la verdad no tenía consecuencias. Pero la historia pega otro giro. Que esto lo quiero traer acá pues para acabar con el mito. Sí. La posibilidad que esto haya pasado es bastante nula. ¿Por qué? Resulta y acontece que es que el que sale con este cuento cochino es el mismo Hitler. Dice, mira un cuadro donde estaban en la Primera Guerra Mundial el ejército de Reino Unido, y dijo, uy, ese man me pudo haber matado y no me mató, cuando él ya era lo que era. Dijo, no, ese man no me mató, todo tonto, que no sé qué, como para dejar como a los británicos como unos huevones, básicamente. No. Entonces resulta y acontece que cuando se cuadran las fechas, el supuestamente soldado Henry Tadei estaba en otro lado, no estaba ni siquiera. O sea, era mentira. Era mentira, pero es que yo quiero traer a colación este mito, porque se le echa la culpa a este pobre soldado Henry Tadei de haber pues provocado pues la Segunda Guerra Mundial por no haber matado a Hitler. Pero era mentira. Pero es que Pero también Hitler era echarle muy la bocón. culpa a él por crear la Segunda Guerra Mundial. Él que Pues iba a es saber, que- bueno, si hubiera estado, ¿qué hubiera saber que ese man iba a ser mera lacra? Yo creo que ahí entra como el ejemplo que ponen a veces en redes sociales, como, ¿usted qué prefiere? ¿Cómo es el cuento? Ya. ¿Usted qué prefiere? Va un tren en la vía, ¿sí o qué? Ujú. ¿Usted mata a alguien que está en la vía en el tren? ¿O salva a todas las personas que van en el tren? Sí, o sea, ¿usted prefiere arriesgar una vida o salvar 1000? Es que es un dilema porque es que básicamente la respuesta es fácil, la cantidad, salvar la cantidad. Obvio, salvar a todas las personas que se puedan. Listo, entonces pongámoslo, matemos a uno, pero es que entonces quito una vida. Obvio. Es que ahí es donde entra como el peso ético y Pero, moral de... pero si salva al otro, pues, ¿cuántas vidas no quitó también? No, pues, O sea, ¿qué vale más? ¿Una vida o varias? porque nomás una vida no se puede comparar con nada, ese es el asunto. Obvio. Entonces ahora, Pero más, entonces- menos. Pero entonces, bueno, una vida no, pero entonces, ¿cuántas vidas? No se Entonces- pudieron salvar. ¿Cuántos judíos? No, mentiras, no. Pero, No, pues sí, sí. Sí, es que sí. Judíos, sí. soldados. Pero es que no pasó. O sea, fue un Igual de mito. todas formas Hitler tuvo bastantes atentados que no funcionaron. Sí. Entonces aquí podremos traer a colación que a Hitler lo intentaron matarla de veces que no pudieron. Antes de 1939, que fue cuando invadieron Polonia, y pues arranca este cuento de la World War II, o sea, la De la World War II. Bueno, de hecho, pues esa historia me hace acordar más bien es del pianista, que ese sí lo encontró un soldado nazi Y Sí, 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 y sí. no lo mató. Y no lo mató y lo Antes dejó lo vivo. ayudó. Entonces, Ujú. pues, ese sí le creo, pero a eso de Hitler, pues... ya. Pero pues bueno, una historia O sea, curiosa. aquí queremos limpiar la imagen de Henry Tadei porque de buena se le atribuyó una cosa muy, muy Uy, pailas. qué feo que usted toda su vida... El tipo se murió así. Sí, no, pobrecito. Pero bueno, hay que Qué desglosar barbaridad. y decir la verdad. Yo no Esta estoy vaina, allá. pailas. Es Bueno. mentira. Pero continuemos. Listo. Empezamos y nos vamos ya con el último tema de la tarde. Cabe aclarar una pequeña cosita que les voy a decir. Señor. Este personaje se merece un cocotazo, un Este man calvazo. se merece- Este tipo, hasta el día de hoy, prolonga los males Sí. de la historia, de muchos aspectos. O sea, este tipo cometió bastantes errores. Yo no sé si cuando... ¿Ustedes se acuerdan que cuando uno jugaba en el colegio y hacía algo mal, le decían como, calvacera de todos, ¿sí?
pues, a este man hacer algo hacerle, mal. A mí siempre me pegaban. A este mala. man deberían hacerle calvacera mundial, la verdad. Se nos murió antes, pero bueno, ni modo. Pero bueno, ya está por allá en los fuegos del... Ojalá el diablo lo tenga a fuego lento a ese señor. Sí, a ese señor lo tenga en fuego lento. Bueno, resulta que Thomas Midgley, señor que nos da el último tema del garullaje del día de hoy, resulta que este man es un científico. Como ya sabemos, en la historia de la humanidad, la ciencia es algo muy importante. Correcto. La ciencia es el punto neutro en donde hemos querido darle una razón a la existencia del ser humano y entender de dónde venimos, para dónde vamos y qué somos. Resulta que este man, a través de la ciencia, descubre algo que mató a muchas personas, y es el plomo. Pero, ¿por qué llegó allá? Charle Menano. Todo el asunto es que resulta acontece que antes los carros se prendían con manivela, digamos, el carro se dañaba, qué verga, ¿dónde era ese dañón? Lo que tocaba era bajarse unos pasitos, llegar al frente del carro y darle manivela, manivela. Para que encendiera el motor. Para que encendiera. Entonces, un día, un amigo del man, dándole así, suelta la manivela por error, se le devuelve y le rompe la quijada, lo que termina matándolo. De ahí para adelante se empiezan pues a crear no los autos de manivela pues para evitar el peligro y que sean un poco más cómodos, que es el auto con simplemente un botón y se enciende el carrito. Donde empezamos a ver carros manuales con el clutch, con palanca de cambios, como para darle un arranque diferente al carro y que menos peligroso sea. Y ahora, ¿cómo se mueven nuestros carros? Con combustible, evidentemente. Exactamente, la gasolina y el petróleo. Pero el señor Thomas Midgley, bueno, como se diga, hermano. Thomas, el viejo Thomas. El viejo Thomas. El tipo dijo, hay que hacer una cosa que sea tanto barata, rentable y fácil de producir. Entonces empieza, le da con una vaina, le da con otro, inclusive utiliza un aditamento que es tan oloroso que la mujer lo mandó a dormir 7 meses en el sótano porque el olor era, era barato, pero era asqueroso el olor, cosa que la gente no se iba a aguantar eso. Entonces el man desarrolla el tetraetileno de plomo. La gasolina de plomo. El cual es como el papá de la gasolina, pongamos. Recordemos que el plomo es un aditamento altamente tóxico. Como el mercurio. Terriblemente tóxico. O sea, el plomo, nomás que usted lo tenga en contacto, así sean unos breves segundos, usted puede sufrir un envenenamiento por plomo. Ahora imagínense en emisiones de gasolina. Resulta que a este man, además de atribuírsele el hecho de tantas personas muertas por el plomo, por el causante del plomo, también se le acusa por uno de los agujeros más grandes en la capa de ozono, por la misma contaminación del plomo. Y por otro invento, o sea, es que la cagó. O sea, este man en la ciencia hizo buenos inventos, pero a la vez muy malos, o sea, eran inventos muy pésimos. Tal vez tenían un buen desarrollo, pero es que, hombre, todo lo que causó. Ahora, resulta que luego de la creación de esta gasolina de petróleo, el plomo también, además de generar cosas tóxicas, el envenenamiento en las personas y todo este cuento, genera que las personas tengan un coeficiente intelectual más bajo. Cosa que genera más violencia. Lo que generó en muchas ocasiones violencia, crímenes y, pues como bien les decíamos, la contaminación que terminaría generando uno de los agujeros más grandes en la capa de ozono. Pero el parcero no se quedó quieto. Y este man, viendo ya el daño que generó con la gasolina de plomo, el coeficiente intelectual, hay un dato curioso. Hasta el 2021, el último país que prohibió la gasolina de plomo fue en el 2021 y fue Argelia. Imagínese, 2021 y todavía consumiendo gasolina de plomo, pero eso no es lo peor. Cuénteme, señor Enano, ¿cuál fue el otro invento? Ay, el parcero, pues el man también le dijeron, oiga, usted que es tan abeja, que es tan inteligente, hágame un brinco. Créeme una vaina para que mantenga las neveras, porque las neveras se me están estropeando. El man dijo, ay, hermano, dio con el que era, hermano. Pero es que el man con los químicos es que no pegaba ni una. No, es que el man no. Porque el tipo generó el difluorometano. Ese mismo. Y resulta que acontece que esto es un aditivo muy contaminante. Y gracias a este invento, hasta el son de hoy la capa de ozono es que hasta ahorita se está recuperando. Ese agujero gigantesco que vemos en la capa de ozono fue gracias a este señor. Gracias a este señor tenemos lo que es el calentamiento global, la contaminación, lo que ha generado el plomo en el mundo, lo que hizo en ese entonces la gasolina de plomo, y hasta hace poquito. Claro, por eso. Son errores que han cambiado, claro. Obvio. Contaminaron, mataron un montón de gente, bajaron el coeficiente intelectual, generaron violencia. O sea, al momento de los cambios climáticos hasta el son de hoy lo vivimos. O sea, este tipo, uy, qué cagada.
O y sea, se murió de polio por sus propios inventos, porque se envenenó de plomo también. Lo mataron a plomo. Eso le iba a decir yo, pues tantos inventos y ¿de qué murió? Efectivamente, de sus propios inventos. Murió gracias a sus propios inventos. Pero Víctima yo creo de su propio invento, sí. Víctima de su propio invento, sí, señores, bien dicho. Pero este man, daño irreparable Se menciona cagada a la humanidad. a la humanidad. ¿Cuántas vidas no quedaron simplemente por un invento? Uy, perdón. Ya estamos acostumbrados, no se preocupe. Sí, sí. Es que es cuestión del plomo. El plomo me hace El algo. plomo lo tiene repaila. Uy, no, pero pailas. Pailas, este tipo sí es que se le atribuyen por ahí más muertes que lo que hubo en la Segunda Sí, la Primera verdad, Guerra sí. Mundial juntos. ¿Tenemos cifras? No creo. No, pero es que inclusive en el mundo, y aún se sigue utilizando la gasolina de plomo para los aviones. En Estados Unidos hay emisiones de ¿cómo se llama la vuelta? De dietileno de plomos, que se llama la vuelta. Sí, todavía se sigue usando. Y es que todo lo que causa, o sea, todo lo que, las consecuencias que trae, digamos, para el mundo y para las personas es complejo. Bueno, es que son tantas cosas, ya fuera nomás el plomo, ¿no? Uy, ya le tengo el dato. Pero, bueno, cuente. Uy. Resulta que estudios posteriores responsabilizaron al plomo de 250.000 muertes al año. ¿Al año? Al año. Ya, superó lo de la Segunda Guerra Por Mundial. endurecer las arterias y además de disminuir la capacidad intelectual de los niños, contaminar el cerebro y aumentar los índices de criminalidad en varios países del mundo en los años 70 y 80. Ay, qué baboso. 250.000 muertes al año por el plomo. ¿Y cuánto tiempo? Que como les digo, hasta el 2021 en Argelia prohíben la gasolina de plomo. ¿Cuántas muertes de ahí para adelante no hubieron por el plomo? Y por este pequeño invento. Pequeño. Imagínense esa vuelta. Sopas. Pero bueno, hasta aquí nos llega el tiempo. Hasta aquí vamos con el garullaje el día de hoy. Cerramos, sigamos de larguito y cerremos este tema y el programa de una vez. Sí, sí. Les dejamos el dato por si quieren investigar más. Por si Los datos de todo el programa. Los datos de todo el programa. Recuerden que si de pronto se lo perdieron, no alcanzaron a escucharlo, nos encontramos en Spotify para que lo escuchen, para que escuchen todos los programas anteriores. También están los programas en Facebook, por si quieren echarse la pasadita y escucharlos también. Síganos en Facebook como El Garullaje, en Instagram como El Garullaje, en Spotify como El Garullaje. Y próximamente estaremos en otros lados. En otros lados. Próximamente puede ser una semana, 2 semanas, quién sabe, hermano. El tiempo es relativo. El tiempo apremia y esperemos que nos apremie muy bien. Pero les dejamos el datico. Ahí les dejamos el dato. Señor Monito, palabras. Gracias. ¿Qué palabrotas? No, muchas gracias a los que nos escuchan siempre y los que están aquí en el garullaje de estas hasta ahora, ¿no? Los jueves, digamos que este compañero que siempre está aquí, el que lo conoce muy bien, el enano, Sebastián Borja. Que la siempre, buena y saludito para el que siempre Sebastián Borja. Nos comenta, tal ¿Cuál vez Sebastián Borja? no le leamos los comentarios porque estamos aquí entretenidos. Perdón por eso. Perdón, Bueno, discúlpenos. Lo tenemos en cuenta ahí y bueno, a los otros oyentes que ojalá se sigan comunicando con nosotros desde aquí, desde el chat, que los queremos leer y Saludar, compartir lleguen. con ustedes. Por último, ya para despedirnos, queremos darle un agradecimiento especial, muy, muy, muy especial, por patrocinar el garullaje. Ya nos están patrocinando en ciertas herramientas que necesitamos. En serio. Y Muchas en serio, gracias. muchísimas gracias de parte del equipo del garullaje. ¿Su nombre? Bueno, el asunto es que aquí el parcerito de toda la vida, el que acabo de comentar, el que ha estado bastante pegado al garullaje, precisamente a él el que se le puede atribuir el nombre del garullaje, porque era el que jodía con la vaina, el garullaje, y pues supuestamente ahí viene la vaina. El origen del nombre garullaje está un poquito perdido, pero pues bueno, pues al señor Sebastián Borja. Gracias, panita. Nos ayuda de una manera inmensa con el apoyo de las herramientas. No, en serio, no sabemos ni cómo recompensárselo, pero el tiempo apremia y el tiempo dirá las cosas, pero simplemente nos quedan palabras de agradecimiento. En serio, muchas gracias. Muchísimas gracias por ese patrocinio, por ese apoyo desde la lejanía. No lo conozco, panita, pero sé que ha estado muy al tanto con nosotros y ha estado en el camino. Esperemos un día tenerlo acá. Esperemos algún día tenerlo acá en esta cabina y hablar. Sería muy bacano. Pero desde la distancia, muchísimas gracias, panita. Muchas gracias, Juanita.
Pero bueno, ya para acabar, ya se la saben. Muchas gracias a Uniminuto Radio Soacha por prestarnos sus cabinas, prestarnos aquí su maquinaria. Y recuerden también seguir a Uniminuto Radio Soacha en Facebook y en Instagram. Sí, señores. Y pues bueno, hasta aquí nos llega el día de hoy el garullaje. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por preferirnos. Y pues bueno, nos encontramos dentro de 8 días. De 4 a 5 y media, ya se la saben, pelados. Señores, chao, chao. Ajá, chao, chao.